¿Y si el secreto mejor guardado del cristianismo primitivo no estuviera en un evangelio perdido, sino en la historia de un joven discípulo? Pasos apresurados resuenan en las calles de Éfeso. Un hombre corre, no por su vida, sino por un pergamino que lleva oculto. Su nombre es Timoteo, el elegido de Pablo. Pero hay algo en su historia que ha permanecido en las sombras durante siglos. Un secreto sobre su origen tan peligroso que, de revelarse, podría destruir no solo su fe, sino el legado que estaba destinado a construir. ¿Qué descubrió Timoteo que lo convirtió en un objetivo? Quédate, porque la verdad que estás a punto de conocer puede cambiarlo todo. Timoteo nació en la ciudad de Listra, una pequeña provincia romana. Desde temprano, su vida estuvo marcada por un conflicto silencioso entre dos mundos. Su madre, Eunice, era una judía devota que le enseñaba con amor las escrituras. Su abuela Loida reforzaba esas enseñanzas con historias de los profetas y las promesas hechas al pueblo escogido. Para ellas, Timoteo era un niño destinado a la grandeza. Pero dentro de casa existía otra influencia. Su padre, un griego, no compartía esa fe. Era un hombre que creía en la razón y en la cultura helénica, y veía la devoción de su esposa como una simple superstición. Quería que su hijo creciera fuerte y sabio según los valores del mundo grecorromano. Imagina a ese niño. Por las mañanas, escuchaba sobre Moisés y David. Por las tardes, sobre Alejandro Magno y los dioses del Olimpo. A los 12 años, sentía el peso de agradar a ambos. Veía la tristeza en los ojos de su madre cuando su padre se burlaba de sus oraciones, pero también el orgullo en el rostro de su padre cuando mostraba interés por la filosofía griega. La duda crecía en su corazón. ¿Quién tenía razón? ¿Su madre, que hablaba de un Dios que exige obediencia, o su padre, que creía en el poder del intelecto humano? Una noche, escondido, escuchó a sus padres discutir. «Nuestro hijo necesita conocer la verdad», dijo su madre con voz firme. Confuso, Timoteo salió a caminar bajo un manto de estrellas y se preguntó si Dios realmente tenía un plan para él. Fue entonces cuando su madre lo encontró. Con los ojos llenos de amor, tomó sus manos y le dijo suavemente: «Hijo mío, la duda puede ser una carga, pero también un llamado. Debes decidir. ¿Seguirás el camino ancho que lleva al reconocimiento de los hombres o el camino estrecho que lleva a la verdad?» Aún no tenía la respuesta, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Un murmullo recorría las calles de Listra. Un predicador llamado Pablo había llegado, y su mensaje causaba un gran impacto. Decían que antes perseguía a los seguidores de Jesús, pero ahora era su más ferviente discípulo. Cuando Pablo predicó en la plaza, Timoteo se mezcló entre la multitud. Había algo en sus palabras que tocaba su corazón. A diferencia de otros maestros, Pablo no hablaba solo de la ley, hablaba de un amor que trasciende las reglas. La salvación no viene por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, decía con convicción. Por primera vez, Timoteo sintió que escuchaba algo auténtico. Al terminar, se acercó vacilante. Pablo, al notarlo, le sonrió y, tras saber de su crianza en la fe, puso una mano en su hombro. Tal vez ese propósito esté comenzando ahora. Ven conmigo. Ir con él significaba dejarlo todo: su hogar, su familia, su ciudad. Aquella noche, le contó a su madre la decisión que enfrentaba. Eunice sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «No se trata de lo que yo quiero, Timoteo. Se trata de lo que Dios quiere. Si Él te está llamando, ¿quién soy yo para impedirlo?» Al día siguiente, frente a Pablo, Timoteo miró el camino que salía de Listra. Era el camino hacia lo desconocido, y decidió caminarlo. El viaje fue duro. Días después, llegaron a una ciudad donde los cristianos se reunían en secreto. Dentro de una casa humilde, un pequeño grupo oraba, sus ojos llenos de fe, pero también de miedo. De repente, un hombre entró corriendo. «Vienen los soldados». El pánico estalló.
Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue derribada. Hombres armados entraron con violencia. Timoteo vio como un anciano de barba blanca era arrastrado afuera. «Renuncia a tu fe», le ordenó el líder. El anciano levantó la cabeza, su mirada firme. «No, mi Señor es Cristo». La respuesta fue un golpe brutal. «Renuncia o muere», gritó el soldado. El anciano respiró hondo y cerró los ojos. «Padre, perdónalos». La espada descendió. Timoteo no podía respirar. Todo se volvió borroso. En medio del caos, Pablo lo agarró del brazo y lo arrastró hacia las sombras. Escondidos en unas ruinas, el silencio era cortante. «Él murió», susurró Timoteo. «Sí», respondió Pablo, «pero no en vano. Murió en Cristo». «Yo no sé si puedo soportar esto», confesó Timoteo, con la voz quebrada. Pablo lo miró con compasión. «Nadie nace preparado, Timoteo. La fe nos sostiene. Ahora debes decidir, confiar en Dios o dejar que el miedo te domine». Las semillas de la duda habían sido plantadas, no solo por el miedo, sino por las palabras de un extraño. Una noche, un hombre encapuchado se le había acercado. «¿Realmente conoces a Pablo? ¿Te lo cuenta todo o solo lo que quiere que sepas? Hay secretos que jamás te ha contado». Timoteo intentaba ignorar esas palabras, pero la tensión en el grupo era palpable. Un compañero llamado Demas parecía distante, inquieto. Y entonces ocurrió la emboscada. «¡Soldados!», gritó Demas, guiándolo supuestamente a un lugar seguro. Pero era una trampa. Mientras huían, Timoteo miró hacia atrás y lo vio, Demas, de pie junto a un soldado, recibiendo un saco de monedas. La traición estaba entre ellos. Esa noche, en una cueva, Pablo consoló a un Timoteo devastado. Le habló de sus propias persecuciones, de las cadenas, de los azotes y de cómo, en su mayor debilidad, encontró la fuerza de Dios. Pero la inquietud de Timoteo crecía. El misterio sobre Pablo se unía ahora a un nuevo secreto. En una aldea, un anciano lo reconoció. «Te pareces a tu padre», le dijo, «y si eres su hijo, hay algo que debes saber. Tu padre no era quien crees. Tenía secretos». Pero antes de que pudiera decir más, los soldados aparecieron de nuevo, y el anciano se desvaneció. El caos llegó a su punto culminante en Roma. Pablo fue capturado y sentenciado a muerte. Timoteo, ahora líder a la fuerza, se sentía perdido. En su última visita a la prisión, Pablo le dio un mensaje enigmático. «Hay algo que debes descubrir por ti mismo. Verdades ocultas. Lo sabrás cuando llegue el momento». Y el momento llegó. Timoteo encontró un pergamino dejado para él. Al leerlo, el mundo se derrumbó. Su padre, el griego racional que despreciaba su fe, no era un simple comerciante. Era un hombre influyente, directamente involucrado en la persecución de los cristianos. Su mentor lo supo todo este tiempo. ¿Lo estaba protegiendo o lo había engañado? ¿Cómo podía predicar un evangelio de redención, sabiendo que la sangre de un perseguidor corría por sus venas? Mientras luchaba con esta revelación, una figura encapuchada lo confrontó en la oscuridad, exigiendo el pergamino. Una lucha estalló. Atrapado, Timoteo tomó una decisión desesperada. Rasgó el pergamino en pedazos, lanzándolos al viento para proteger el secreto. Sintió la hoja fría de una daga y cayó, el mundo girando a su alrededor. «Elegiste mal», susurró el atacante antes de desaparecer. Mientras la vida se le escapaba, una luz lo envolvió. Frente a él estaba Pablo. «Esto no es posible», susurró Timoteo. «Nunca me fui realmente», respondió la figura luminosa, «solo que no estabas listo para ver». Lo que estaba en ese pergamino era una advertencia. Pagarás un precio por tu elección, pero a través del dolor encontrarás la verdad suprema. Y así fue.
Timoteo sobrevivió, pero la experiencia lo transformó. Comprendió que su misión no era simplemente seguir los pasos de Pablo, sino forjar los suyos propios. Su linaje no era una condena, sino una prueba. Su fe no se basaba en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de superarlas. Se convirtió en un líder cuya sabiduría no provenía de la perfección, sino de la perseverancia. Su historia nos enseña que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro, que la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la libertad, y que las batallas más duras nos moldean para nuestro propósito más grande. El viaje de Timoteo nos recuerda que cada uno de nosotros lleva un legado. La pregunta no es de dónde vienes, sino hacia dónde eliges caminar. La verdadera fe no es la que nunca se quiebra, sino la que se fortalece en las grietas. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en el Rincón de la Fe.